Ahí está. Bueno, a ver, sí, lo que vimos y bueno, lo enuncié en la tarea, los detalles los intentan ustedes. Realmente no lo he hecho así a detalle. Supongo que sí, no está tan complicado, pero ya me dirán ustedes eh, qué es lo que hay que verificar, ¿no? Lo que me interesa más es a grandes rasgos qué es lo que está sucediendo y, y en qué se basó Kummer, o más bien Kummer y Dedekind, que ya, por cierto, les puse los dos retratos de Kummer y Dedekind en el aula virtual, pues para ir profundizando en la teoría, en este caso, pues estamos en ese momento de la historia en el que surge el concepto de ideal. ¿Ok? Eso es, digamos, lo importante. Estamos parados en ese momento de la historia, a mediados del siglo XIX, o quizá un poco más adelante, donde surge el concepto de ideal, pero primero surge como el concepto de un número que no está en el anillo, por eso es que se le llama así. Kummer le llamó ideal, como, así como el número i se le llama imaginario, porque no es un número real, así estos números ideales no están en el anillo donde Kummer estaba trabajando. ¿Cuál era ese anillo? Concretamente era el anillo de los números ciclotómicos, o de los enteros ciclotómicos. A ver, ese anillo concreto, recuerden ustedes que lo que se hace es considerar la ecuación en los complejos, z a la p igual a 1 con p primo, que tiene p raíces, incluyendo la unidad, pero tiene otras raíces. Y si toman ustedes, digamos, la primer raíz en el sentido, si ustedes recorren las raíces a lo largo del círculo unitario, en el sentido usualmente positivo, de ángulo positivo, se topan con la primer raíz, esa raíz se llama primitiva, y entonces consideran el anillo que llamamos el anillo que resulta de adjuntar esa raíz. ¿Qué quiere decir? Y hoy les voy a platicar un poco de eso, cómo es que se generan estos números al adjuntar otros. Pero aquí lo que estamos haciendo es considerar, fíjense, como polinomios, donde en vez de la variable ponemos la omega, que es ese número complejo. Es como si un polinomio de grado p-1 se evaluara en omega, donde omega es la raíz compleja. Y se obtiene entonces un número complejo, ¿de acuerdo? Esto es un número complejo. Los coeficientes son enteros, pero omega, omega cuadrada, omega cúbica, etcétera, son ya números complejos, no son números reales, ya se salen de la recta real. Entonces, conjunto de elementos es un subconjunto de los complejos, por eso es un subanillo de los complejos, que contiene a los enteros, porque en particular yo le puedo poner A1, A2 hasta AP-1 igual a 0, y entonces aquí pues están incluidos todos los, digamos, los polinomios evaluados, donde solamente queda la constante, el término independiente. Entonces esos son los enteros, todos los números enteros están metidos ahí, entonces por eso obtengo este anillo intermedio. Ese es el tipo de anillos que en aquella época estudiaban como una alternativa o como una generalización de los enteros. Es decir, aprovecharon los matemáticos de aquella época el contexto de los complejos que había estudiado Gauss para, entre los enteros y los complejos, pues descubrieron que tenían un campo bastante fértil y bastante amplio como para considerar ejemplos que se parecían a los enteros, pero podrían tener otras características. En este caso, Kummer estaba pensando en la factorización única. ¿Ok? Entonces, descubrió que no todos estos anillos tienen factorización única. Entonces, en vez de considerar este anillo, en nuestro ejemplo, lo que consideramos es este otro anillo que resulta de adjuntar ya no el complejo omega, sino el complejo raíz de 5i, que es un poquito más sencillo
porque cuando yo elevo al cuadrado raíz de 5i, ya me queda de hecho un entero, ¿no? Porque me queda 5i cuadrada, me queda menos 5. Entonces quiere decir que los elementos de este anillo que resulta de adjuntar este número complejo, pues son más sencillos, son nada más de la forma, como habíamos dicho acá, a más b raíz de 5i, son complejos que tienen esta forma donde nada más se permite que A y B sean números enteros. Ok, entonces en ese anillo estamos. Digamos, sustituimos el anillo de los enteros ciclotómicos, que es más complicado, por ese anillo más sencillo. En ese anillo yo lo que les digo es que este 6 tiene dos factorizaciones distintas, por lo tanto no cumple la factorización única adentro del anillo. Ahora, Kummer lo que se dio cuenta es que se podían factorizar usando otros números. Estos otros números que estoy poniendo en azul, vean ustedes cómo ya no pertenecen a este anillo, ¿verdad? Porque estoy metiendo aquí un raíz de 2 que no se permite en la forma de los elementos que tiene este anillo, que son A más B raíz de 5i. Solamente se tienen que tener esta forma con A y B enteros. Es decir, no pueden aparecer otros irracionales, ¿verdad? El único irracional que está permitido, digamos, y ese es en el término i, es el raíz de 5. Pero aquí aparece este raíz de 2. Entonces, este número no está aquí adentro. Digamos que me salí, todavía estoy dentro de los complejos, pero me salí de este anillo, ¿verdad? Imagínense ustedes toda la cantidad enorme de anillos que hay entre los enteros y los complejos. Entonces, Kummer se fijó en pero luego dijo, bueno, para poder hablar de factorización única, tengo que salirme de este anillo, es decir, considerar números que no están ahí, que son estos, y entonces esta factorización que en principio era distinta, ¿verdad? O sea, distinta en el sentido de que los factores son distintos, ¿verdad? En ese sentido es distinta, porque el resultado es igual, pero los factores son distintos. Entonces, esta factorización que en principio era distinta, resulta que al agregar estos números, que bueno, otra historia es cómo se le ocurrió a Kummer o cómo llegó a estos números, bueno, es otra historia, pero digamos, ya estamos nada más simplificando la historia y les estoy contando ya Kummer encontró estos números por alguna razón y en efecto estos números aparecen en las dos factorizaciones. Si consideramos que el 2 se factoriza como raíz de 2 por raíz de 2, que el 1 más raíz de 5i se factoriza como raíz de 2 por 1 más raíz de 5i entre raíz de 2, etcétera. Entonces vean ustedes como ahí sí la factorización sí es única. Eso es el punto de vista de Kummer. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí. Sí. Ahora, el punto de vista de Dedekind, ahora pasamos a Dedekind, es lo que hizo Dedekind fue, está muy bien lo que pensó Kummer, pero yo lo voy a ver, digamos, bueno, estoy especulando, ¿no? Pero posiblemente lo que pensó Dedekind es, ¿cómo le hago para describir esta situación de unicidad de factorización única sin salirme de este anillo, ¿ok? Sin que tenga que recurrir a estos números ideales que están afuera del anillo. Entonces, lo que se le ocurrió a Dedekind fue, en vez de pensar en elementos, pensar en conjuntos de elementos, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de pensar en el 6, por ejemplo, en el elemento 6, que es un entero que está incluido en el otro anillo intermedio, va a pensar en el conjunto de múltiplos de 6. Claro que ahí yo tengo que decir múltiplos en qué anillo, ¿verdad? Porque no es lo mismo los múltiplos de 6 en los enteros que los múltiplos de 6 en el anillo donde ya se adjuntó la raíz de 5i. Entonces, pensando en el anillo donde ya se adjuntó la raíz de 5i, este conjunto en el que pensó Dedekind, que es el ideal principal generado por 6, sería el conjunto de todos los resultados, lo que resulta de multiplicar 6 por cualquier elemento de z raíz de 5i, es decir, por cualquier elemento de esta forma. Cualquier elemento de esta forma lo multiplican por 6. Claro que eso entonces, ¿qué quiere decir? Que cada término va a tener que ser un múltiplo de 6,
por raíz de 5, ¿no? O sea, en otras palabras, van a ser los enteros, los complejos de esta forma, donde m y n a su vez son múltiplos de 6, ¿verdad? O sea, simplemente ese va a ser el ideal principal generado por 6 adentro de este anillo. ¿Sale? Y así yo puedo sustituir cualquier elemento, lo puedo sustituir por este ideal. Ok, entonces, si hacemos esa sustitución, resulta que estos números ideales de Kummer corresponden a ideales que no son principales, pero que siguen siendo ideales del adentro del anillo donde no me quiero salir. Fíjense ustedes, aquí voy a considerar este ideal, no es principal porque está generado por 2. ¿Sí? El ideal generado por 2 pues es simplemente el conjunto de combinaciones lineales, digamos z por 2 más w por 1 más raíz de 5i, ¿de acuerdo? Consideren todos esos, donde z y w, ¿dónde varían? Ah, pues en el anillo donde estoy, ¿sí? Es decir, es como en álgebra lineal el subespacio generado, pero ahí los coeficientes corren sobre el campo, ¿no? Porque son los escalares. Bueno, aquí en los ideales, los coeficientes corren sobre el anillo donde estoy trabajando, ¿ok? Esa es la diferencia. Entonces, la Z y la W, a su vez, tienen la forma de los elementos del anillo y entonces consideran estas combinaciones, que no sé si llamarles combinaciones lineales, pero bueno, estas combinaciones de elementos, y esos son los elementos del ideal generado por 2 y 1 más raíz de 5i. Es decir, es un ideal y observen cómo los elementos sí están en el anillo, siguen estando en el anillo. ¿Verdad? Porque Z y W tienen sus coeficientes enteros con la raíz de 5 ahí metida y entonces al hacer todas las operaciones pues me queda de la misma forma, es decir, con coeficientes enteros y la raíz de 5 multiplicando a la i. ¿Están de acuerdo? Entonces estos son ideales, pero el chiste es que están metidos, son ideales y están metidos adentro del anillo. Ok, entonces sí queda claro, ¿queda más claro eso? Sí, sí. Entonces aquí lo que podemos poner es que tanto P, no sé por qué está tan lento esto, a lo mejor es porque tengo abiertas otras cosas, pero mm, bueno, mm, voy a tratar de conectar directamente la tableta a ver si se soluciona esto. Entonces, la diferencia, digamos, lo que logró Dedekind con esa maniobra, fíjense la maniobra que ya les había contado, ¿no? O sea, es el paso de eh, el paso precisamente de elemento a ideal, ¿de acuerdo? Ese paso de elemento a ideal es lo que se le ocurrió a Dedekind, claro, de tal manera que el elemento se pueda representar como un ideal. Pues sí, es el ideal principal generado por el elemento, pero que tengo posibilidad de tener otros números ideales en el lenguaje de Kummer, pero ahora ya tengo la posibilidad de tener otros conjuntos ideales que están todos metidos y esa es la importancia que estos tres conjuntos están completamente metidos en mi anillo, en el anillo donde yo elegí trabajar. Esa es la diferencia. No me tengo que salir como lo que le sucedió a Kummer. Aquí estoy adentro y además no son conjuntos cualesquiera, sino que son ideales en el sentido en que nosotros estamos pensando los ideales. En ese momento, entonces, se cambian los números ideales por conjuntos que también se llaman ideales por esa correspondencia que Dedekind le asignó a los números de Kummer, le asignó este tipo de conjuntos, y después lo que hizo Dedekind fue trabajar en la definición abstracta en un anillo cualquiera, qué conjuntos son en abstracto los que interesan y entonces llegó a la definición que nosotros ya conocemos, es decir, son conjuntos de elementos de un anillo
que son cerrados bajo suma, bueno, que de hecho son un subgrupo aditivo y que además cumplen la propiedad de absorción, en este caso como es conmutativo, pues por cualquier lado. A esa definición abstracta llegó Dedekind después de mucho tiempo. Entonces, porque lo que dijo fue, bueno, en este ejemplo, estos son los conjuntos que me convienen, que corresponden a los números de Comen, pero después pensó en abstracto, en un anillo, qué conjuntos serían los interesantes y por eso llegó a la definición de ideal. Entonces, de esa manera, en efecto, sustituyendo elementos por ideales y sustituyendo el producto de elementos por producto de ideales. Acuérdense ustedes que el producto de ideales ya lo teníamos definido. Recuerden ustedes el producto de ideales, ¿no? Entonces, el producto de ideales, que ya lo había mencionado, es si yo tengo dos ideales, el producto va a ser el conjunto de sumas de productos, ¿ok? De sumas finitas de productos donde un elemento está en I y otro elemento está en J. ¿Ok? Eso es el producto de ideales. Entonces, con ese producto que, por supuesto, hay que demostrar en efecto, el resultado resulta ser un ideal, lo cual es muy sencillo, ¿no? Es un ideal con la definición de Dedekind, ¿no? Es un ideal abstracto en cualquier anillo. Esto noten ustedes que es una situación abstracta. O sea, este es el producto de ideales en cualquier anillo. Estamos en el contexto conmutativo, ¿no? Entonces, para no preocuparnos por el lado, es conmutativo, ¿no? Es un anillo conmutativo y tenemos dos ideales, o sea, dados dos ideales, tenemos este producto. Entonces, con este producto es ahora ya planteando de nuevo la factorización, ya no del elemento 6, sino del ideal principal generado por 6. Resulta que sí, en efecto, este ideal se puede poner como el producto de estos tres, bueno, estos de hecho son cuatro, ¿no? P cuadrada significa P por P, ¿no? Es decir, que cuando ustedes sí se vale, esto es para cualesquier ideales, ¿no? Entonces, en particular, tiene perfecto sentido considerar I cuadrada, ¿no? O sea, simplemente van a ser el producto de las sumas del A y BI, donde tanto AI como BI están en I. Es simplemente voy a sustituir simplemente que J es igual a I. Noten ustedes que no son nada más los cuadrados, sino aquí se vale poner productos de elementos cualesquiera, nada más que aquí los dos están en I. Aquí arriba uno estaba en I y otro está en J, y se permiten todas las posibilidades. Por eso es un conjunto grande, digamos, ¿no? Usted está considerando todos los posibles productos y luego todas las posibles sumas finitas de esos productos. O sea, es un conjunto bastante grande. Entonces, por eso aquí cuadrada, pues también tiene sentido. Y aquí lo que se pide, les digo, a lo mejor es muy talachudo, pero sobre todo lo que me interesa es que quede escrito, que quede descrita el procedimiento y ustedes lo pueden intentar, a ver qué tan difícil pues demostrar, digamos, por pasos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ustedes intentarían demostrar esta igualdad, es decir, que el ideal principal generado por 6, en efecto, es este producto de ideales y lo pueden hacer teniendo como guía esto de aquí, ¿no? Es decir, primero, si esto lo traduzco en ideales, esta primera igualdad sería el ideal principal generado por 6 es lo mismo que el ideal principal generado por 2 y el ideal principal generado por 3. Es decir, lo que le pasa a los elementos también le pasa a los ideales, ¿sí? Nada más que en este caso el producto de estos ideales, pues tendría que considerarlo con la definición, ¿no? Pero considerando la definición, que son sumas de productos de elementos, y los elementos a su vez aquí son el 3 multiplicado por cualquier elemento arbitrario de este ideal, etcétera, ¿no? Perdón, de este anillo, etcétera. Entonces, nada más comprobar que se vale esta igualdad. Y luego, por pasos, ¿no? Y luego hay que ver que este ideal principal es igual a P por Q.
y el ideal principal de 3 es igual a P por R. ¿Ok? Eso por un lado. Y después, por otro lado, hay que ver que el ideal principal generado por 1 más raíz de 5i es P cuadrada y que el ideal principal generado por 1 menos raíz de 5i es Q por R. De tal manera que el ideal principal generado por 6 va a tener estas dos factorizaciones, pero la diferencia es que ahora sí es la misma factorización salvo por el orden, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, llego a una factorización única de ideales como producto de ideales primos. Bueno, a ver si con esta explicación quedó un poco más claro que la vez pasada. Sí, 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 muchas gracias. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes capten el paso que se da, digamos, estoy a lo mejor simplificando mucho de Kummer a Dedekind, ¿no? Claro que pasan muchas cosas y pasa tiempo, ¿no? En particular pasa tiempo, pero estoy simplificando nada más para que se entienda la importancia de ese paso. Entonces, de hecho, cuando doy ese paso, resulta que en este anillo y también en los ciclotómicos se da la factorización única de ideales como producto de ideales primos, ¿ok? Y de hecho, esos anillos donde se vale la factorización que necesariamente va a ser única, ¿no? De hecho, nada más se pide, este, se pide nada más la factorización y resulta ser única, simplemente resulta ser única. Entonces, a esos anillos precisamente se les llama dominios de Dedekind, ¿no? No, no es que Dedekind mismos les haya puesto el nombre, hay que averiguar, ya les dije que en historia de las matemáticas, pues hay que hacer otro tipo de investigación. ¿Y quién le puso el nombre? Probablemente Noether o alguien que hizo un trabajo posterior, ¿no? Pero a esos se les llama los dominios de Dedekind. Entonces, pongo la definición. Esta es la definición de dominio de Dedekind. Entonces, un dominio entero, acuérdense, son dominios enteros y por lo tanto son conmutativos, ¿no? Un dominio entero se llama dominio de Dedekind si todo ideal propio, es decir, vamos a excluir al cero, y vamos a excluir, digo, el cero no tiene sentido que intentarlo factorizar, ¿no? Porque es un dominio, entonces cada vez que tuviera productos iguales a cero es que alguno de los dos factores es cero, ¿no? Entonces, que todo ideal propio, y tampoco me interesa el anillo, porque los productos, recuerden, están metidos en la intersección, es decir, son más pequeños. Entonces, el anillo mismo, pues no se podría poner como producto de primos, porque los ideales primos, por definición, son distintos del anillo. El anillo no puede ser ideal primo, ¿no? Entonces, si todo ideal propio se puede expresar como producto de ideales primos. ¿Sí? Y lo que se demuestra es que este producto es necesariamente único. Es decir, si todo ideal propio se expresa como producto de ideales primos, entonces ese producto va a ser único salvo por el orden. A ver, aquí déjenme poner, entonces necesariamente único salvo por el orden de los factores, ¿no? Ok, aquí yo no sé por qué se me borró. A ver, déjenme. Perdón, aquí. Ahí está. Entonces, necesariamente único, salvo
por el orden. Ok, entonces fíjense cómo esos dominios de Dedekind ya son, ya abarcan esos dominios de Dedekind necesariamente abarcan, por supuesto, todos, bueno, los enteros gaussianos, o sea, de hecho, todo dominio de factorización única, ¿no? Porque si es dominio de factorización única, entonces es dominio de Dedekind, pero también el anillo de los enteros ciclotómicos que estudió Cumet y el anillo que nos sirve de ejemplo. Todos esos son dominios de Dedekind. ¿Ok? Este, ok. Bueno, aquí, de hecho, nada más para poner puros ejemplos numéricos. Aquí lo voy a poner así. Estos dos, pero también este. Ok, esos son los dominios de Dedekind. Entonces, ahora, ¿qué tienen en común todos estos anillos, ¿no? Vamos a preguntarnos, eh, ¿qué tienen en común todos estos eh, anillos? Vamos a poner anillos. Bueno, pues que surgen, digamos, de adjuntar un cierto número. En este caso, como les digo, la respuesta así primero sería, son anillos intermedios entre Z y los complejos. ¿Ok? Y la respuesta, bueno, son anillos intermedios entre Z y los complejos, y de hecho son lo que se llama anillos de números enteros algebraicos. ¿Ok? Entonces les voy a explicar lo que son esos números enteros algebraicos. Para eso les tengo que explicar lo que es a ver, aquí me voy a ir regresando para eso, para llegar a los anillos de números enteros algebraicos, tengo que explicar lo que es un campo de números algebraicos y tengo que explicarles un poquito nada más, porque tengo que platicarles de otras cosas, lo que es una extensión algebraica de campos. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso también es parte del álgebra y si ustedes quieren saber en qué área, en qué subrama del álgebra está todo esto, pues es la teoría de números algebraicos. Hay una teoría de números algebraicos, de hecho hasta hay un curso en nuestro posgrado de números algebraicos, teoría de números algebraicos, donde precisamente se estudian estas cosas. Esta es la teoría de números algebraicos y también pues está la teoría de campos. Que dirán ustedes, bueno, la teoría de campos podría estar metida en la teoría de anillos. En efecto, los campos son un cierto tipo de anillos, pero digamos, ya tienen otras características como las que les voy a platicar ahorita. Ok, entonces, en resumen, llegamos a un cierto a un cierto tipo de dominio que son los dominios de Dedekind, que tienen esta propiedad de factorización, pero donde la factorización ya se enuncia en términos de ideales. Ok, y entonces, bueno,
para hablar de extensiones de campo, déjenme aquí eh, ponerles este título de extensiones de campos. Entonces, bueno, primero observen ustedes, vamos a regresarnos un poquito. Observen ustedes que dados dos campos, vamos a llamarle F y K, y un homomorfismo, vamos a llamarle phi, que va de F en K, em, que no sea cero, un homomorfismo que no sea cero, necesariamente es inyectivo. ¿Qué cosa es un homomorfismo de campos? Bueno, es un homomorfismo de anillos, porque un homomorfismo tiene que ser una función que respete todas las operaciones. Y las operaciones que tengo que respetar son la suma, el producto, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Y bueno, ya si soy muy estricto y me pongo a enunciar todo, pues también los inversos aditivos, ¿no? Entonces, pero se reduce simplemente a ser un homomorfismo de anillos. Es decir, aquí recuerden ustedes que este homomorfismo tiene que respetar, simplemente respetar, basta con que diga que manda el 1 en el 1, manda cualesquiera dos elementos sumados, los manda en la suma correspondiente, y cualesquiera producto de dos elementos lo manda en el producto de las imágenes correspondientes, ¿no? O sea, eso es un homomorfismo. Pero si no es cero, entonces necesariamente es inyectivo, puesto que el núcleo de phi es un ideal de f, y por tanto, el núcleo de phi o es el ideal cero o es el ideal f, pues F es un anillo simple. Eso es parte de la tarea, por cierto, es demostrar que un anillo simple conmutativo necesariamente es campo, y también de regreso, pues ya sabemos que todo campo es un anillo simple. Si ustedes adentro de un campo se imaginan un ideal distinto de cero, como tiene la propiedad de absorción, necesariamente absorbe al inverso, a los elementos inversos de un elemento cualquiera distinto de cero. Es decir, absorbe al 1 y da como resultado el 1. Y si está el 1, pues están todos. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que el núcleo o es cero, en cuyo caso el homomorfismo es cero, perdón, el es cero, en cuyo caso el homomorfismo es inyectivo, o es el total, en cuyo caso el homomorfismo es cero. Entonces, dicho en otras palabras, cualquier homomorfismo entre campos, cualquier homomorfismo de anillos, cualquier conexión entre campos que no sea cero, necesariamente es inyectivo. Entonces podemos pensar, podemos, este, eh, podemos suponer que se da una contención entre F y K. O sea, estrictamente hablando, es una función inyectiva. Si yo lo pongo como en diagrama de Venn, pues sería, aquí tengo al campo F y aquí tengo al campo K. Y entonces si tengo un homomorfismo que no sea cero, porque digamos que el homomorfismo cero no me interesa tanto, entonces me interesan las conexiones que hay entre campos, pues digamos efectivas, ¿no? No que todos los elementos vayan a dar cero, sino que sean efectivas. Pero si no es cero, entonces necesariamente ustedes van a encontrar aquí adentro una copia de F, ¿no? Que es la imagen. Digamos aquí si yo visualizo el homomorfismo y aquí visualizo la imagen,
resulta que la imagen va a ser isomorfa a F, ¿no? Incluso pueden pensar en el teorema de isomorfismo, que es el dominio cociente del núcleo, pero en ese caso el núcleo es cero, es isomorfo a la imagen, es decir, que la imagen le puedo llamar una F', que es una copia tal cual de F. Entonces, por eso es que si estoy comparando dos campos que en efecto estén conectados, o sea, donde en efecto existen homomorfismos, los asumo como uno contenido en el otro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido se simplifica la teoría, ¿no? Si nada más estoy considerando puros campos, las conexiones se reducen a inclusiones. Y entonces, en este caso, se dice, o sea, en este caso, se dice que K, o sea, el campo grande, es una extensión de F. ¿Ok? Lo cual es razonable, ¿no? O sea, una extensión es algo más grande, algo que se amplía. Entonces, en ese caso, al campo grande, por llamarle así, se le llama una extensión de F. Y se dibuja lo que podríamos llamar una torre de campos, es decir, eh, simplemente se pone K y luego una rayita F. Es decir, es como si fuera un diagrama de Hasse, nada más que en vez de los puntitos, pues les pongo las letras de los campos. Y aquí estoy suponiendo entonces que K es una extensión de F. ¿Ok? Eso es lo primero. Después, algo que es importante, que es casi una observación, bueno, pero lo puedo poner como proposición, si F metido en K es una extensión de campos, porque también se puede llamarle extensión a la propia inclusión o a la propia situación que tenemos aquí. A esto completo se le puede llamar una extensión, o bien se le llama al de arriba una extensión del de abajo, pero también es costumbre llamarle a esto una extensión. Es decir, la contención se le llama una extensión de campos. Entonces, si esta es una extensión de campos, lo cual entonces implícitamente les estoy diciendo que son campos, ¿no? Son campos. Entonces, si ven extensión de campos, pues entonces ya saben que los que están interviniendo ahí son campos. Entonces, K es un F espacio vectorial. ¿Ok? Eso es una cosa bastante interesante que surge cuando yo tengo una situación así. Porque lo que pasa, pues es que, ¿qué tiene que pasar para que sea un espacio vectorial, digamos, en los términos clásicos? En los términos clásicos, porque al principio del curso acuérdense que dijimos que la operación híbrida entre escalares y vectores se podía ver como una familia de operaciones unarias, ¿verdad? ¿Ok? Pero digamos, regresando al punto de vista clásico, si ustedes multiplican, eh, bueno, primero es un espacio vectorial con las siguientes operaciones, nada más las voy a ilustrar, es decir, la suma, la suma que iría de K cruz K en K, pues es la suma del campo, ¿no? O sea, esto simplemente, si yo lo quiero ver como espacio vectorial, necesito una suma y un producto escalar por vector. Pues esta es la propia suma del campo, la suma que de hecho tiene K. Y el producto, ¿no? Que sería un escalar por un vector y me tiene que dar un vector, es el producto del propio campo. Nada más que solamente me permitiría que del lado izquierdo, por decirlo así, por denotarlo, como usualmente pongo los escalares en un espacio vectorial del lado izquierdo, me permitiría que los escalares estén en F nada más, pero si son elementos de F, entonces por la contención que tengo aquí también son elementos de K. Entonces yo tengo aquí un producto natural que es el mismo producto que está en K.
y resulta que es esto, como K tiene los axiomas, cumple los axiomas o las propiedades de ser campo, pues nada más den un repaso a las propiedades de espacio vectorial y va a ser un espacio vectorial. Naturalmente, no tengo que hacer nada, nada más por eso les digo que casi es una observación. Entonces, el de arriba siempre es un espacio vectorial sobre el de abajo, ¿no? No me voy a los detalles, pero ustedes lo pueden verificar fácilmente, ¿no? Y de hecho lo puedo escribir no sé si en otra tarea tal vez, porque es otro tema tal vez, pero es muy sencillo eso, ¿no? Y entonces, por lo tanto, tenemos la siguiente definición. Este, el grado de la extensión F contenido en K es la dimensión del campo de arriba como F espacio vectorial. Es decir, bueno, se denota de esta manera. Es K2.F, así se llama el grado de K sobre F, ¿no? Es decir, primero se pone el grande. Esto se define, o sea, estos dos puntitos es porque estoy definiendo como la dimensión de K respecto a F como espacio vectorial, ¿sí? O sea, esa es la definición, esta es la notación, o sea, esto que estoy denotando aquí es el grado de la extensión, es la notación, ¿ok? Este, ¿Vamos bien hasta ahí? No sé si alguno de ustedes había visto estos temas en algún curso. Les pregunto. Sí, yo sí, profe, sí, más o menos ya me acordé un poco de eso, de las extensiones de campos, bueno, por ahí de seguro tengo unas notas y puedo checarlas, ajá. Muy bien. Los demás, no sé si lo habían visto alguna vez. Yo no, profe, no recuerdo. Ok, muy bien. Entonces sí, es bueno que veamos esto. De hecho, yo pienso que el curso de álgebra de maestría, pues tendría que tratar de abarcar lo más que se pueda, y es lo que estoy tratando de hacer. Pero se imaginarán que es mucho material y pues no se puede abarcar todo. Entonces estoy haciendo una elección de lo que considero que ustedes deben saber de álgebra y ahorita no es que esté desconectado esto, es como si estuviera haciendo un paréntesis, porque a lo que quiero llegar, recuerden ustedes que así comencé la historia de hoy, o sea, la clase de hoy, es esos anillos que trabajaron en el siglo XIX y que resultaron ser dominios de Dedekind porque cumplen la factorización en primos, en ideales primos, son ejemplos de anillos de enteros algebraicos. Entonces, para justificar esa afirmación que hice, es que les estoy contando de esto, pero también es pretexto para que o bien repasen o bien conozcan estas definiciones que son básicas. Por supuesto, hay más cosas, pero voy a tratarles nada más de dar lo básico acerca de extensiones de campos. ¿Sale? Entonces, pero ahorita, como ven, pues todo es, creo yo, bastante claro porque está basado a su vez en el álgebra lineal, ¿no? O sea, aquí estoy echando mano del concepto de espacio vectorial y del concepto de dimensión. Esta dimensión puede ser finita o infinita, es decir, aquí yo puedo también definir la extensión que de hecho también una notación frecuente es esta, como si fuera anillo cociente, que ahí hay que tener cuidado con las notaciones, porque a veces se usan los mismos signos para denotar conceptos distintos. Entonces aquí cuando este
Cuando les puse aquí, se dibuja una torre. Esta anotación que puse aquí de la contención, esto también se puede denotar, también se denota K sobre F, ¿ok? No es un anillo cociente, porque de hecho, para hacer anillo cociente, el de abajo tendría que ser un ideal, ¿verdad? Del de arriba. Y no, aquí simplemente es un subcampo, ¿no? O sea, eso sí puedo decir, ¿no? Podemos suponer que es una contención. Aquí puedo decir que F es subcampo, eso sí, es un subcampo de K. Eso sí lo puedo decir, pero no es un ideal, es un subcampo. Bueno, ¿qué es un subcampo? Es un subanillo, ¿no? Nada más que estoy comparando campos, entonces por eso le digo subcampo, pero es un subcampo. Entonces, les aviso que esta notación también es frecuente. Entonces, esa, ya sea que le pongamos la extensión K sobre F o F contenido en K, esa extensión se llama finita si el grado de la extensión es finito. Déjenme hacerlo para acá. Si este grado es finito y es infinita, si este es infinito. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, un ejemplo importante es que tenemos a los racionales, los viejos conocidos nuestros, los racionales, metidos en los reales. ¿Ok? Y esta resulta ser una extensión infinita. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Pues fíjense, es decir, ¿qué pasa con R, o sea, los reales, como Q espacio vectorial? Fíjense, supongamos que tiene una base finita. Es decir, supongamos que tiene dimensión finita y tiene una base finita. Vamos a llamarle, como es usual, bueno, vamos a llamarle alfas, con alfas, porque son números reales. Alfa 1 hasta alfa n. Vamos a suponer que tiene dimensión n, tiene una base finita, ¿ok? Entonces, ¿qué querría decir? Querría decir que hay una correspondencia biunívoca entre cada número real, bueno, aquí de ida o de regreso, ¿no? Es decir, hay una función biyectiva entre cada número real y el producto cartesiano de Q n veces. Eso querría decir, porque aquí estamos invocando un resultado del álgebra lineal. En el álgebra lineal, si ustedes tienen un espacio de dimensión finita y tienen una base finita, entonces todo vector, todo elemento del espacio, se escribe de manera única como combinación lineal de los elementos de la base, ¿verdad? Es decir, hay una correspondencia entre cada vector y los coeficientes del campo de escalares que utilizan para escribir como combinación lineal. De hecho, para los que recién tomaron el curso, se han de acordar que a esto se les llama las coordenadas respecto a esta base. Nada más lo pongo aquí. Estas serían las coordenadas de, bueno, a ver si quieren lo pongo así, o sea, a cada alfa le corresponderían, digamos, un vector
un vector A1 hasta AN, donde A1 hasta AN son las coordenadas de alfa respecto a la base, ¿ok? ¿De acuerdo? Nada más esta es una manera de decir. Entonces, bueno, pero eso ya es una contradicción porque apelo a la cardinalidad. Pero la cardinalidad, perdón, la cardinalidad de los reales es la que se llama la del continuo. Y la cardinalidad de Q a la N, que sería Q cruz Q, es Aleph 0, ¿no? Y la cardinalidad del continuo no es la misma que Aleph 0, según lo demostró Cantor. Entonces eso sería una contradicción a suponer que los reales son un espacio vectorial finito, ¿verdad? Entonces concluimos que el grado de la extensión de los reales respecto a los racionales, es decir, acuérdense que esto es la dimensión de los reales como espacio vectorial sobre los racionales, es infinita. Digo, ya no me estoy metiendo a qué tan infinita es, o sea, es Aleph 0 o es la cardinal del continuo, ya ahí ya no me meto más, aunque puede uno averiguar eso, pero lo que me importa es que es infinita y entonces es un ejemplo de una extensión, o sea, esta extensión es una extensión finita, digo infinita, es una extensión infinita, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de que sí hay extensiones infinitas, aún de campos bastante familiares, como están aquí. Bueno, si quieren ustedes, como otro ejemplo, aquí déjenme enumerarlo como uno, y el segundo ejemplo, pues es, ahora comparen ustedes los reales con los complejos. Pues esta es una extensión finita. Y de grado muy pequeño, ¿no? De grado 2, que por cierto, no sé si les puse aquí sí, el grado, ¿no? Es de grado 2, ¿verdad? Porque pues, precisamente el 1 e I, esta es una base de C como R espacio. O sea, de hecho, C, acuérdense que se describe como el conjunto de los A más BI, donde A y B están en R. Es decir, lo dibujo como el plano cartesiano, ¿no? O sea, es un espacio vectorial real, o sea, donde el campo son los escalares son los reales, de dimensión 2. Entonces, fíjense cómo si yo dibujo la torre completa, que va de los racionales, y luego arriba los racionales, los reales, y luego arriba los complejos, la longitud, digamos, o el salto que hay de aquí a acá es infinito. En cambio, el salto que hay de aquí a acá es finito y es 2, es muy pequeñito. Eso es desde el punto de vista de comparar los campos como extensiones, el de arriba respecto al de abajo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, ahora fíjense, va otra vez. Perdón, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Ok, ahora vamos a el concepto de algebraico, porque por eso es que estoy explicándoles eso. Entonces, esto es primero un elemento algebraico. Bueno, y de paso su negación, que es trascendente. Entonces, dada una extensión de campos, el de arriba
sobre el de abajo, ¿no? O sea, el de arriba incluye al de abajo. Dada una extensión de campos y un elemento alfa en K, entonces, primero, alfa se llama algebraico y lo más correcto es decir sobre qué campo. Si existe un polinomio f de x, fíjense, con coeficientes en el campo de abajo. Esta sería la notación, ¿verdad? O sea, acuérdense que de hecho es un anillo, es el anillo de polinomios que se pueden sumar y se pueden multiplicar y tiene las propiedades de ser anillo. Es el anillo de los polinomios en una variable x con coeficientes en f. Entonces, si existe un polinomio tal que al evaluar ese polinomio en alfa, eso da 0. ¿Ok? O sea, por supuesto que es la evaluación, esta es la evaluación del polinomio en alfa. Noten ustedes que sí puedo, el polinomio tiene forma A0 más A1X, etcétera, ¿no? Digamos que tiene grado n hasta ANX a la n. Esto es con los coeficientes A0 hasta AN, son elementos del campo de abajo. Pero si yo evalúo esto en alfa, pues no pasa nada. Lo único que va a pasar es que voy a tener que usar la multiplicación de K, ¿verdad? Esto es en el campo grande. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando elementos de F por elementos de K, pero no se les olvide que F está contenido en K, o así lo veo. Entonces, esta multiplicación, pues es la multiplicación que ya había mencionado, ¿no? Cuando dije K es un espacio vectorial sobre F, ¿qué multiplicación se utiliza? Pues la de K, ¿no? La que abarca tanto a elementos de F como a elementos de K. Esa multiplicación es la que utilizo y entonces esto es un elemento de K. Obtengo un elemento de K, ¿de acuerdo? Sigo el formato de las operaciones que están marcadas por esta expresión polinomial, porque un polinomio, una expresión polinomial es una expresión formal, ¿no? Acuérdense que son elementos formales, no es que en principio esté definiendo una multiplicación entre coeficientes y variable, ¿no? O sea, no estoy pensando en ninguna estructura, nada más estoy poniendo una escritura, una expresión que tiene esa forma, así, ¿no? Y entonces después defino a su vez cómo se suman dos expresiones de esa forma y cómo se multiplican dos expresiones de esa forma, ¿ok? Entonces, siguiendo ese formato de ese polinomio, cuando yo evaluarlo en alfa es ahora sí apelar a la suma y a la multiplicación del campo grande para obtener un elemento en el campo grande. ¿Ok? Si esta evaluación me da 0, entonces se dice que alfa es raíz del polinomio f, ¿no? O sea, en ese caso, en el caso que f de alfa es igual a 0, se dice que alfa es raíz del polinomio f de x. Pero noten ustedes que entonces está el concepto de una raíz de un polinomio que está fuera de los coeficientes donde estoy tomando el polinomio, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en que, por ejemplo, aquí pongo el ejemplo, el elemento i, que es un complejo, es algebraico sobre R, ¿verdad? Pero también es algebraico sobre Q, también sobre Q, porque el polinomio que satisface I, pues es el x cuadrada más 1. El polinomio x cuadrada más 1, pues tiene coeficientes hasta incluso en los enteros, ¿verdad? X cuadrada más 1. Entonces, este elemento I es algebraico sobre los racionales incluso. ¿Sí está claro?
Bien. Sí, profe. Entonces, eso es el concepto de algebraico. La negación es, alfa es trascendente. Es decir, en vez de decir no algebraico, se dice trascendente, si no es algebraico. Es decir, no existe, ¿verdad? Tengo que negar todo. No existe f de x, un polinomio tal que al evaluarlo en alfa me dé cero, ¿no? Y aquí ejemplos conocidos son de los números famosos pi y e, son, o sea, estos como elementos de los reales, porque siempre tengo que tener muy presente cuál es el campo de arriba y cuál es el campo de abajo. Entonces, estos son trascendentes sobre Q, ¿ok? Sobre los racionales. Y siempre que digo algebraico trascendente, me refiero a un campo grande y un campo pequeño, ¿no? Entonces, estos dos son trascendentes sobre Q. Claro que esa demostración pues es complicada, ¿no? Había un libro de cálculo muy bonito y muy famoso que era el escrito por Spivak, donde creo que era en 2 tomos ese libro, y en alguno de los tomos un capítulo se dedica a la trascendencia de pi, ¿no? Por ejemplo. Y ahí sí escribe la demostración de cómo se llega a demostrar que pi es trascendente, lo cual también es parte de la historia de las matemáticas. Ok, entonces tenemos estas dos definiciones y, y entonces llegamos a la definición de extensión algebraica. Entonces aquí definimos extensión algebraica. Entonces una extensión campo grande sobre campo chico se llama algebraica si todo alfa del elemento grande, del campo grande, es algebraico sobre F. ¿Sale? Entonces, esa es la definición de extensión algebraica. Todo elemento del campo grande es algebraico sobre F. ¿De acuerdo? No se vale que haya trascendentes. Entonces, por ejemplo, en los ejemplos, los reales sobre los racionales no es algebraica. En cambio, los complejos sobre los reales o sobre los racionales sí es algebraica. Perdón, los complejos sobre los reales. Sobre los reales. Sí es algebraica. ¿Ok? Digo, ahí, por ejemplo, ¿cómo lo demostrarían? Pues nada más toman un complejo, toman un complejo Z, A más BI, y pues, se encuentren el polinomio adecuado, ¿no? Entonces hay que elevar al cuadrado el complejo y hacer algunas operaciones, ¿no? Para llegar a un polinomio adecuado. Ok, bueno, y tenemos esta proposición finalmente que dice esto importante, que es toda extensión finita es algebraica. Algebraica. Ok, entonces vamos a demostrar. Lo cual entonces, pues es
es una afirmación, es un teorema con el cual entendemos estos ejemplos, porque, bueno, esta extensión es infinita. Bueno, aquí, digamos, si es finita es algebraica, si es infinita, pues ya quién sabe, ¿no? Pero, o sea, si es infinita, tiene la posibilidad de no ser algebraica, ¿verdad? Entonces, si es infinita, como en este caso, pues no es algebraica. Y esta es una extensión finita, dijimos que es de grado 2, por lo tanto, tiene que ser algebraica por el teorema, por este teorema. Entonces, toda extensión finita es algebraica. A ver, ¿cómo demostramos eso? Entonces, vamos a demostrar. Entonces, vamos a demostración. Entonces, sea K sobre F una extensión finita, vamos a decir que tiene grado n, ¿ok? Es decir, n es el grado de K sobre F, que no se nos olvide que es la dimensión de K como F espacio vectorial. ¿Sale? Y vamos a considerar un elemento arbitrario de K, cualquiera. Entonces vamos a considerar el conjunto, fíjense, el conjunto formado por el 1, que es como si fuera alfa a la 0, alfa cuadrada, hasta alfa a la n. ¿Ok? Es un conjunto de n más 1 elementos, ¿verdad? De n más 1 elementos que necesariamente es linealmente dependiente. ¿Ok? Fíjense que es un conjunto de elementos de K. Es decir, si acá lo veo como espacio vectorial sobre F, diría yo es un conjunto de vectores. Pero este conjunto de vectores tiene más elementos que la dimensión. Entonces, necesariamente es linealmente dependiente. Eso es un teorema del álgebra lineal, ¿verdad? O sea, si tomo más vectores que la dimensión de un espacio, a fuerzas es linealmente dependiente. Ahora, ¿qué quiere decir que sea linealmente dependiente? Pues que existe una combinación lineal igual a 0 con alguno de los coeficientes distinto de 0, ¿no? Es decir, existen, vamos a decirles, A0, A1, hasta AN. Estos son escalares, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en el campo de escalares, es decir, en F, tales que A0, bueno, en F, no todo 0, en F, no todo 0, ¿no? Porque el chiste de que sea linealmente dependiente, el conjunto, es que no se da la situación de que todos los coeficientes sean 0, ¿no? Si no, estaría diciendo lo contrario, ¿no? O sea, la independencia, la independencia lineal es que si hay una combinación lineal igual a 0, necesariamente los coeficientes son 0. Si son linealmente dependientes, es que existe una combinación lineal donde alguno de los coeficientes es 0, pero A0 por 1 más A0 por alfa por perdón, más A1 por alfa, más A1 por alfa, más A2 por alfa cuadrado, etcétera, etcétera, hasta AN alfa a la N es igual a 0. Pero esto entonces quiere decir que el polinomio, hay un polinomio, ya me salió un polinomio, ¿verdad? Es decir, f de alfa es igual a 0, donde f de x es el polinomio A0 más A1x hasta ANX a la n. ¿Y este polinomio dónde está? Pues es un polinomio con coeficientes en f. Por tanto,
alfa es algebraico. Y vean ustedes que es algebraico sobre el campo donde corren los coeficientes. Entonces ahí ya se demostró, como era arbitrario alfa, es cualquiera, ya se demostró que es algebraico. Y es muy sencilla la demostración, como ven ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Queda claro entonces. Bueno, entonces hay que acordarse que si queremos saber si una extensión es algebraica, pero tenemos la información de que es finita, pues ya por el teorema no tenemos nada que justificar, sino simplemente ya sabemos que es algebraica. Aquí estoy tratando de que quepa todo esto en una sola... Y disculpe, profe. Sí, perdón. ¿Todo bien? Sí, por ejemplo, bueno, esto pues fue, dado que la extensión es finita, pues eso significa que la dimensión como espacio vectorial pues es finita, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, hay casos en los que la extensión sea infinita y sí se dé eh, que la extensión sea algebraica, Sí. o Sí. siempre. No. Ajá. Es decir, esto nada más es en un sentido la implicación, ¿sí? O sea, finita implica algebraica, pero no al revés. Ok, a ver, aquí nada más vamos a poner esa observación. Ojo. Entonces, finita implica algebraica, pero no al revés. Es decir, aquí habrá contraejemplos, ¿no? No sé si lo tengo a la mano. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Creo que no, pero la próxima vez les digo. No son inmediatos los contraejemplos, ¿no? Pero es decir, sí hay ejemplos de extensiones algebraicas que no son finitas. ¿Sale? Aquí entonces, o sea, esto lo que quiere decir es que hay extensiones algebraicas que son infinitas, ¿no? O sea, que no son finitas, quiere decir que son infinitas. Simplemente extensiones algebraicas infinitas. ¿Sí? No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Sí, ok. Entonces ahorita no lo tengo a la mano el contraejemplo, pero sí hay contraejemplos. De hecho, hay creo que dos clásicos, digamos. Bueno, ok. Entonces, esa es una extensión, son extensiones finitas y es algebraica. Ok, ahora, por otro lado, entonces, ahora, observar, bueno, ok, nada más lo voy a poner así. Ahora, dado un elemento en K, dada una extensión K sobre F. Dado un elemento en K cualquiera, fijo, digamos lo fijo, es cualquiera, pero lo fijo. Tenemos un homomorfismo, como ya lo hemos dicho, de evaluación, vamos a llamarle epsilon subíndice alfa, porque alfa está fijo, que va de los polinomios con coeficientes en F a acá, ¿verdad? Que es el que ya había mencionado, donde a cada polinomio f de x, de la forma a0 más a1x, etcétera, le asocia la evaluación de f en alfa, que es un elemento de K. Bueno, eso resulta ser un homomorfismo, ¿no? También lo pueden verificar. De nuevo, es un homomorfismo de anillos,
¿sale? Es aquí, aunque no se diga, pero ya ustedes deben estar listos para decir, bueno, ¿qué está conectando? Campos, no, pues es que este no es un campo, ¿no? Es un anillo nada más este. Y este sí es un campo, pero entonces es un anillo. Entonces es un homomorfismo de anillos. Aquí nada más lo voy a poner entre paréntesis, de anillos, de evaluación. Entonces esto es un homomorfismo de anillos, preserva sumas. Aquí acuérdense, los elementos son polinomios, ¿no? Es decir, a un polinomio le están asociando un elemento del campo. Entonces, la suma de polinomios va a dar a la suma de las evaluaciones. El producto de polinomios va a dar al producto de las evaluaciones, ¿no? El 1 de este anillo, pues es el polinomio constante 1, y cuando lo evalúo, cualquier polinomio constante, pues lo dejo igual, es el neutro del campo. Entonces, sí es un homomorfismo de anillos. Y por el teorema de isomorfismo, por el teorema de isomorfismo, el anillo dominio cociente el núcleo es isomorfo a la imagen. ¿Ok? Pero, ¿qué cosa es el núcleo? A ver, pero el núcleo de epsilon es un ideal de este anillo, que a su vez es un dominio de ideales principales. Bueno, esta también es una información que no me acuerdo si se las dije cuando les presenté los dominios de ideales principales, pero los anillos de polinomios con coeficientes en un campo son dominios de ideales principales. ¿Ok? Es decir, todo ideal está generado por un polinomio. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un ejercicio. Es decir, este ideal está generado por un cierto polinomio. Vamos a decir que el núcleo de epsilon está generado por un polinomio P de X. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, si P de X, o sea, el generador, es un polinomio irreducible en f de X, es decir, es un polinomio que también le podemos llamar primo, nada más que la nomenclatura no es, no, en polinomios no se dice polinomio primo, sino se dice polinomio irreducible, pero acuérdense que habíamos definido o habíamos mencionado lo que es un elemento irreducible en un anillo o en un dominio, que es que si ustedes plantean una factorización, alguno de los factores o es asociado de P de X, es decir, difiere de una unidad nada más, o bien es en sí mismo una unidad, ¿no? Eh, bueno, si es el caso de que es un polinomio irreducible en f de x, entonces el ideal generado por P de x es un ideal máximo. Y por tanto, este anillo cociente el ideal máximo es un campo. Fíjense cómo estamos usando otra vez el teorema. Bueno, ya lo habíamos enunciado eso, pero de hecho es consecuencia del teorema de la correspondencia, ¿verdad? Entonces, fíjense, en resumen,
si el núcleo de epsilon alfa, a ver, ¿qué cosa es el núcleo de epsilon alfa? Ahora, el núcleo de epsilon alfa es el conjunto de los polinomios que al evaluarse en alfa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, este núcleo, fíjense que tiene dos posibilidades. Tiene dos posibilidades. ¿Ok? O es 0, en cuyo caso diría el único polinomio que al evaluarse en alfa me da 0 es 0. Por cierto que eso lo asume uno, porque es así como que lo da por hecho, pero en la definición de elemento algebraico, tengo que decir, por supuesto, que el polinomio que existe tal que al evaluarse me da 0, pues es distinto de 0, porque el polinomio 0 siempre me va a dar 0 en cualquier elemento, ¿no? Entonces, lo pasé así, como strike, pero sí tengo que asumir que el polinomio que existe es distinto de 0, porque el polinomio 0, pues no tiene ningún chiste. Entonces, si el núcleo es 0, ¿esto qué quiere decir? Que alfa es trascendente, porque entonces eso querría decir que no hay ningún polinomio distinto de 0 que al evaluarse en alfa me dé 0. Entonces, el núcleo pues tiene que ser 0. O bien, está generado por un polinomio irreducible. Nada más pasan estas dos cosas. Bueno, esto déjenme hacer que quepa en un solo renglón porque es importante. Ok, esto es donde esto es irreducible. Esto es en el caso de que alfa es algebraico. Bueno, aquí me estoy saltando un resultado, pero sucede que si alfa es algebraico, en ese caso, bueno, aquí lo estoy escribiendo, ¿verdad? En ese caso, si alfa es algebraico, se puede demostrar, bueno, por lo tanto, existe un polinomio que al evaluarse en alfa me da 0, distinto de 0, pero se puede demostrar que hay un polinomio irreducible, ¿ok? Y entonces ese polinomio irreducible va a generar a todos los polinomios de los cuales alfa es raíz. Ese es el generador de que es un ideal principal, o sea, está generado por uno, y el generador es precisamente irreducible. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, necesariamente, entonces, fíjense, entonces tenemos dos casos. Por lo tanto, ¿no? O sea, otra vez, alfa trascendente. Vamos de f de x acá. Tenemos una inclusión, o sea, una función inyectiva. Es una función inyectiva. Y entonces, la imagen de epsilon alfa, porque así le llamamos, ¿no? Epsilon alfa. La imagen de epsilon alfa es isomorfa al anillo de polinomios. Es decir, aquí el núcleo es 0. Fíjense el paralelismo, es decir, en qué caso se dan las situaciones, ¿no? Aquí el núcleo es 0 y además estamos repasando cosas anteriores, ¿eh? El núcleo es 0, no hay polinomios distintos de 0 que satisfagan a alfa. Alfa es trascendente, por lo tanto, este homomorfismo, su núcleo es 0, es decir, es inyectivo, y entonces la imagen es un subanillo que está dentro de K y que es prácticamente isomorfo a el anillo de polinomios, ¿verdad? Y el otro caso es que alfa sea algebraico, y entonces en ese caso la imagen de epsilon alfa, ¿qué cosa sería la imagen de epsilon alfa? Sería los resultados que obtenemos corriendo f de x sobre el anillo de polinomios. Entonces esto resulta ser un campo.
¿Por qué? Porque la imagen de epsilon alfa es isomorfa a este cociente, que es un campo, porque el polinomio es irreducible. Aquí está. Y por lo tanto, esto se traduce, este polinomio que sea irreducible, en que el ideal sea máximo. ¿Ok? Y entonces, tengo un cociente que es isomorfo a la imagen. Este cociente, por el teorema de isomorfismo, es isomorfo a la imagen. Y eso quiere decir que la imagen, que son todos los elementos que obtengo de evaluar los polinomios en alfa, resulta ser un campo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero a lo que quería llegar es, si yo tengo, vamos a ponerle a Q, adjuntarle raíz de 5, no raíz de 5i, sino raíz de 5 nada más. Serían entonces todos los elementos de la forma, porque raíz de 5, digamos, aquí la pregunta es, ¿cómo es este campo? Bueno, pues resulta que este campo se denota, o sea, a ver, esta es la imagen de epsilon raíz de 5, donde raíz de 5 es algebraico, ¿verdad? Ahí diríamos, a ver, ¿de qué tipo es la alfa? ¿Es algebraico o es trascendente? Bueno, en este ejemplo es algebraico, ¿verdad? Porque raíz de 5 al cuadrado es 5 y entonces satisface x cuadrada menos 5 igual a 0. Entonces ya satisface un polinomio, ¿ok? Que de hecho es irreducible porque si lo intento reducir, x cuadrada, si lo intento factorizar, pues ya me salgo de los racionales, ¿no? Entonces, de hecho, este es algebraico, digamos, p de x es igual a x cuadrada menos 5, es irreducible, ¿no? Porque si lo intento factorizar en los reales, pues es la diferencia de 2 cuadrados, pues nada más lo podría factorizar aquí como x más raíz de 5 por x menos raíz de 5, ¿no? Pero eso ya no es una factorización en Q, sino en R de X, no en Q de X. Es decir, en Q, este sí es irreducible. Y entonces, quiere decir en este ejemplo que cuando yo evalúo todos los polinomios, imagínense todos los polinomios, es decir, todos los elementos de la forma A0 más A1 raíz de 5 más A2 raíz de 5 al cuadrado, lo voy a poner así de primera instancia, más AN raíz de 5 a la N, donde los A0 hasta AN son racionales. Esto sería la imagen de epsilon raíz de 5, que sería isomorfo al anillo de polinomios sobre los racionales, cociente el ideal generado por x cuadrada menos 5, que es campo. Es un campo. ¿Ok? Sí, sí está bien en el ejemplo cómo lo estoy aplicando, lo que les acababa de platicar. Aquí nada más estoy adjuntando raíz de 5. Pero fíjense ustedes que esto se simplifica muchísimo porque pues ya da 5 y todas las potencias sucesivas o son 5 o son raíz de 5, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto se simplifica como, de hecho, que ya sé que es un campo, nada más se reduce a esto, corriendo A y B sobre los racionales. Entonces, que en principio es el resultado de evaluar cualquier polinomio con coeficientes racionales, en realidad se simplifica a elementos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, puedo obtener campos intermedios entre los racionales y los complejos. Bueno, si me voy a los complejos o entre los racionales y los reales, como quieran ustedes. Digamos que aquí yo tengo mi torre de campos, pero aquí en medio estoy encontrando otros campos que estoy seguro que es un campo. Digo, lo podría
demostrar a pie, pero aquí sale del hecho de que es este anillo cociente entre un ideal máximo, ¿verdad? Y estoy usando teoría previa. Bueno, y ya pues esto se parece mucho a los ejemplos que habíamos mencionado. Entonces, bueno, ahí lo dejamos por hoy. Miren, vamos a tratar de evaluar la tarea 3 y 4, porque esto yo creo que ya se los tengo que poner en otra tarea posterior, porque ya, bueno, tiene algunas otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nada más estudian la tarea 3 y 4 y ponemos el examen pues dentro de una semana? ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien. Sí. Ok, pero de todas maneras, esto que estamos viendo les puede servir porque están repasando ciertas cosas. Bueno, no sé si por lo pronto hay alguna pregunta. Profe. No, de momento no, profe. Perfecto, entonces, pues nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Gracias, igualmente. Hasta luego. Sí, hasta luego.